bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop. En este caso os traigo un wallpaper o una postal navideña como la que estáis viendo de fondo. Los materiales que vais a necesitar para hacer este trabajo os los voy a dejar como siempre en la descripción del vídeo. Y vamos a empezar. Vamos a empezar abriendo un archivo nuevo. Yo en este caso he querido hacerlo para un wallpaper, por lo tanto aquí voy a meter las medidas del tamaño o resolución de mi pantalla, que en este caso pues son 1440 por 900 píxeles. Como yo lo voy a hacer para wallpaper, la resolución la dejo en 72 píxeles pulgada. Si vais a utilizar este diseño para hacer una postal, pues le metéis las medidas que vosotros queráis y, como digo, si es para una postal, como vais a imprimirla, aquí en resolución en lugar de 72 vais a poner 300, ¿vale? Yo, como digo, lo voy a dejar en 72. Bueno, pues vamos a empezar archivo, colocar y vamos a poner lo que dice estrellas 1. Este es un campo simple de estrellas que podéis crearlo vosotros mismos. Yo, para apurar un poco, lo he dejado así ya en imagen. Seguimos archivo, colocar y vamos a colocar ahora las estrellas 2 y también vamos a ponerlas en toda nuestra imagen. Tecla enter para validar y esta capa vamos a ponerla en modo aclarar o trama. Yo lo dejaré en modo trama. Como no me gusta la tonalidad que tienen estas estrellas porque es así como rosita, vamos a cambiarla. Para ello rasterizaremos la capa, botón derecho rasterizar capa, control U. Y aquí en tono vamos a darle en colorear y vamos a seleccionar pues un tono más o menos así, azulito, así un tono azul verdoso. Yo le he puesto por ejemplo el 176 y damos en OK. Vamos a archivo, colocar y vamos a poner ahora la imagen que dice luna. La luna la vamos a poner en esta esquina de aquí, pero vamos a rotarla para que esa parte oscura de la luna me quede hacia abajo y la pondremos pues más o menos por ahí, y esta capa se va a ir también en modo trama y le damos tecla enter para validar y bueno, la situamos pues ahí, por ejemplo. Con estas tres capas vamos a seleccionarlas todas con ayuda de la tecla shift, control G y a este grupo vamos a llamarle fondo. Vamos ahora a archivo, colocar y vamos a poner nuestro planeta en PNG. Y lo traeremos más o menos por esta esquina de aquí, lo vamos a hacer un poco más pequeño, manteniendo la tecla Shift. Y fijaos que la parte oscura del planeta quede también hacia abajo, o bueno, tampoco tanto hacia abajo, que quede en la misma zona que está la parte oscura de la luna, ¿vale? Para que las iluminaciones de nuestra composición vayan todas en el mismo sitio. Bien, por debajo de la capa de este planeta vamos a crear una nueva capa. En la capa del planeta vamos a hacer control clic sobre la miniatura para que me lo seleccione y en esta capa nueva que vamos a llamarle resplandor 1 vamos a rellenarla con el bote de pintura de un color azulado. Yo por ejemplo escogí este de aquí que es el tono 26 A2AD y lo rellenamos. Control D para sacar la selección y nos vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y aquí vamos a darle un desenfoque bastante grande. Yo por ejemplo utilicé 20 píxeles. OK, le podemos bajar un poco la opacidad si queréis, yo lo dejo en el 80% y ahora por encima de este planeta vamos a crear una nueva capa y con este mismo color, por ejemplo, nos vamos aquí a la herramienta de rectángulo y vamos a crear un rectángulo pues más o menos así de grande. Y con control T vamos a posicionar este rectángulo, lo vamos a traer por aquí y lo vamos a rotar y lo pondremos pues por ejemplo por ahí. Con las teclas de dirección también podemos posicionarlo y lo dejamos ahí, por ejemplo, ¿veis? Entonces ahora hacemos control clic sobre la miniatura de esta capa del rectángulo y vamos a crear una nueva capa. La capa de abajo, que la vamos a renombrar, le vamos a llamar resplandor 2. Le vamos a dar un filtro de desenfoque gaussiano, que podemos aprovechar el que teníamos de antes, que lo tenemos aquí, ¿veis? Así. Y la capa de arriba, vamos a ocultar un momento el resplandor 2 para trabajar bien. La capa de arriba, vamos a ir aquí al tampón de clonar. El tampón de clonar nos vamos a asegurar que donde pone muestra esté seleccionado todas, para que me tome muestra de todas las capas anteriores. Entonces, me voy a acercar un poquito para trabajar mejor. Con el tampón de clonar pulsamos la tecla Alt y vamos a hacer clic aquí en esta zona de las nubecitas y como veis pues vamos a ir clonando así poquito a poco
hasta que tengamos rellena toda nuestra selección. Cuando la tengamos hacemos control D y ahora vamos a ir a la herramienta de dedo, que la tenemos aquí. Aquí arriba tenemos una intensidad de 30% más o menos. Con la herramienta dedo, con un pincel de estos de borde difuso, vamos a arrastrar así los bordes de aquí para que se integre un poquito mejor y no se note tanto el corte. Así, ¿veis? Vale, y esta capa de abajo que le habíamos llamado resplandor 2, la vamos a situar por debajo de la del planeta, perdón. Y vamos a darle también el filtro de desenfoque gaussiano, que lo tenemos aquí de antes. Y como veis ahí también me queda el resplandor. Vale, esta capa de aquí, que es la que hemos clonado, le vamos a llamar, por ejemplo, enganche. Por encima de la capa del enganche vamos a utilizar un color gris, por ejemplo este de aquí. Yo voy a utilizar el B0, B1, B1. Y nos vamos a la herramienta de rectángulo y vamos a crear en una capa nueva, que vamos a llamarle colgador. Vamos a crear un cuadradito, por ejemplo, así. Cambiamos ahora a un color gris más oscuro, bajamos un poco, por ejemplo el 7C, 7D, 7D, y nos vamos a la herramienta de elipse. Y vamos a hacer una elipse más o menos así. Yo lo estoy haciendo todo sobre la misma capa, como veis. Si veis que no sois capaces de hacerlo todo sobre la misma capa, haced cada parte del colgador en una capa nueva y ya está. Ya tengo ahí la elipse, voy a cambiar nuevamente al color gris de antes, cojo el cuentagotas y lo selecciono y nuevamente con la elipse voy a hacer una elipse aquí dentro más pequeñita, por ejemplo así, ¿veis? Y ahora nos vamos a ir a la herramienta pluma. Podríamos haber hecho todo el colgador con la herramienta pluma, pero como sé que hay mucha gente que no se maneja con ella, pues por eso me he ido a las formas personalizadas. Vale, pues ahora con la herramienta pluma vamos a hacer un clic aquí en esa zona del círculo interno y otro clic aquí, donde empieza y donde termina, ¿veis? Vale, pues más o menos a mitad de esta línea que hemos creado hacemos otro clic y creamos un punto intermedio. Ese punto intermedio nos vamos a situar sobre él, vamos a pulsar la tecla control y lo vamos a arrastrar hacia arriba, así, más o menos pues hasta la altura que queremos que tenga el colgador, así. Volvemos a hacer lo mismo, creamos un punto aquí y otro puntito aquí, tened cuidado que no se os cierre. Y en el punto intermedio, ahí, tecla control y lo arrastramos hacia arriba, así. Y cuando ya esté, veis que ahí me cambia el cursor, cerramos. Damos botón derecho, rellenar trazado. Y este trazado pues lo vamos a rellenar con este color gris que tenemos aquí, que como veis es el color frontal, y le damos en OK. ¿Veis? Y ahora, botón derecho, eliminar trazado. Y como veis, ahí tenemos nuestro colgador. Vale, pues este colgador, con control T, lo vamos a mover hasta aquí, lo vamos a rotar y vamos a hacer que encaje ahí en el enganche de nuestra bola del mundo. Y lo vamos a escalar también un poquito. Vale, cuando ya lo tengáis en su sitio, tecla Enter para validar. Y vamos a darle un poco de volumen porque como veis está en 2 dimensiones y así no queda muy real. Para no complicarnos con estilos, degradados y estas cosas, vamos a irnos aquí a la herramienta de sobreexponer y subexponer. Empezamos por la de sobreexponer, la tengo en un rango de medios tonos con una exposición del 40% y vamos a hacerle un reflejo por aquí y por ejemplo otro por aquí y esta zona de aquí del colgador también. Vamos ahora a la herramienta subexponer, la tengo en rango de medios tonos también con una exposición un poquito más alta del 60% y vamos a darle un poquito aquí por el borde, a esta zona de aquí del colgador y esta zona toda de aquí que se supone que es la de abajo y tiene que ir un poco más oscuro. También podemos pasarle un poco por ahí, ¿veis? Y ya tenemos ese efecto 3D en nuestra anilla o colgador. Bien, vamos a darle un poco de zona de sombra también a esta zona de aquí, entonces vamos a la zona del enganche, ¿veis? Ahí la tenemos. Y con la herramienta subexponer también le damos un poco por aquí para oscurecer un poquito esa zona y también por debajo de lo que sería la zona del colgador. Y así me queda. Volvemos a la capa del colgador y por encima de esta capa vamos a crear otra capa que vamos a llamarle cuerda. Vamos a crear ahora la cuerda sobre la que cuelga la bola. Podemos usar un color gris un poco más clarito, por ejemplo el CCCDCD.
Y vamos a la herramienta de línea. Y con la herramienta de línea, aquí en grosor le vamos a poner 10 píxeles. Y hacemos una línea, por ejemplo, así. Bien, pues esta línea ya podemos colocarla en su sitio, más o menos pues tendrá que ir por ahí. Con control J la vamos a duplicar y vamos a mover la copia y con control T la vamos a rotar para que me quede más o menos así. Cuando ya las tengamos podemos combinar estas dos capas, o sea, si pulsamos ahora control E ya las combinamos, ¿veis? Y vamos a darle ahora textura a nuestra cuerda. Nos vamos a filtro, textura y texturizar. Como veis aquí vamos a ponerle textura arpillera, en escala le vamos a poner 80% y en relieve le vamos a poner 5 y la luz que sea superior derecha. Y como veis pues ahí me ha quedado ese efecto. Podéis dejarlo así si queréis y si no podéis darle una superposición de degradado o de color. Por ejemplo yo voy a darle una superposición de color y voy a seleccionar un color gris. No me gusta el que le había dado, entonces por ejemplo el B3, ok, y lo ponemos en modo multiplicar. Una vez que tengamos todo esto, seleccionamos todas estas capas con ayuda de la tecla Shift, seleccionamos la primera y la última, pulsamos control G y a este grupo vamos a llamarle planeta. Vamos ahora a archivo, colocar y vamos a colocar nuestro árbol, que como veis os lo he dejado la imagen original por si alguien quiere recortarlo y si no pues utilizáis el que yo os he dejado. Y lo vamos a hacer más pequeño y este árbol vamos a colocarlo pues más o menos por aquí. Tecla Enter para validar, control J, aquí tenemos el otro y con control T pues lo hacemos más pequeñito, por ejemplo así. Incluso lo podemos rotar un poco y lo ponemos por ahí. Tecla Enter para validar. Abrimos el grupo del planeta y sobre el planeta vamos a rasterizar la capa y con ayuda de la herramienta subexponer le vamos a hacer una pequeña sombra a los arbolitos, así, ¿vale? Y si queréis, yo no lo voy a hacer por falta de tiempo, pero si queréis podéis darle también un pequeño resplandor por aquí, simulando el resplandor de las lucecitas. Yo no lo voy a hacer, ¿vale? Pero cuanto más detalle tengáis en vuestra composición, mejor os va a quedar. Vale, vamos a abrir ahora la capa de fondo y nos situamos en la capa de la luna. Pues por encima vamos a archivo, colocar y vamos a colocar la nebulosa. La vamos a hacer más pequeña. Yo la voy a rotar para que esa franja azul que tiene me quede hacia abajo y no se me vea. Y la nebulosa la pondremos pues más o menos por aquí, detrás de los arbolitos. Como veis ya le hace un poco de resplandor. La capa de la nebulosa la vamos a poner en modo aclarar y como veis ahí me queda. Le vamos a bajar la opacidad al 60%. Seguimos con archivo, colocar y vamos a colocar ahora el planeta 2. El planeta 2 igual, lo vamos a hacer más pequeño y lo vamos a rotar y quiero que esa estrellita que tiene ahí, o sea ese resplandor, sea como la especie de estrella del árbol grande. Nos podemos ayudar a las teclas del teclado para más precisión y lo voy a dejar ahí. Esta capa también va a ir en modo trama o en modo aclarar y le vamos a bajar la opacidad también al 60%. Por último nos situamos en la capa del árbol copia y vamos a archivo colocar y vamos a poner nuestro Papá Noel con los renos. Lo vamos a hacer más pequeño y lo vamos a poner pues más o menos por aquí, incluso lo podemos rotar un poco, así. Y para que se distinga bien, vamos aquí en opciones de fusión, le vamos a dar un resplandor exterior. El resplandor exterior podéis dejárselo en blanco o en el color que queráis. Yo he utilizado un color cremita, por ejemplo este, ok, y le he bajado la opacidad al 50%. Y para finalizar, un texto, yo le he puesto felices fiestas, el texto lo hacemos más grande, la fuente es indiferente, podéis usar la que queráis. Y os he dejado en los materiales un pack de estilos. Yo he utilizado este estilo de aquí que está al lado de este de rayas, lo aplicamos y me queda así el texto. Y debajo si queréis podéis añadirle otro texto para que no quede tan vacío, lo hacemos más pequeño y lo situamos por aquí. Y este sería el resultado final. Como veis es un wallpaper muy sencillo, espero que os haya gustado, felices fiestas a todos y hasta un próximo tutorial.